Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, jóvenes. Como les había comentado, les iba a tener preparado el material para el tema de probabilidades del curso de estadística inferencial. Entonces, espero que hasta el momento ya hayan investigado un poco acerca del tema. Recordarán que el tema de investigación era probabilidades, que estaba vinculado con varios subtemas y que al final pues ustedes tendrían que hacer su investigación para presentarla el día de mañana, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a ver entonces qué son lo que es probabilidades. El tema de probabilidades es algo que nosotros trabajamos en estadística que tiene distintas aplicaciones, ¿verdad? Una de las definiciones que podemos encontrar es que es la posibilidad de que un evento ocurra en una determinada cantidad de tiempo. Es una definición a grandes rasgos que utilizamos en estadística, pero que más sin embargo podemos encontrar diferentes definiciones en distintos libros y autores, ¿verdad? Por ejemplo, si encontramos este tipo de definición que nos dice que la probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un suceso o del grado de incertidumbre asociado con cada uno de los eventos que se analizan en un experimento aleatorio. Algo bien importante que vamos a recalcar acá es que en las probabilidades nosotros lo que vamos a estar analizando es el grado de incertidumbre. Vamos a estar analizando lo que es esto en experimentos aleatorios, y una de las cosas bien importantes que analiza la probabilidad es que cuando estamos trabajando un punto de investigación, un experimento o X trabajo, regularmente esas probabilidades se expresan por medio de fracciones, decimales o porcentajes. Recordarán ustedes que en clase les había comentado de que pueden expresarlo en el caso de las fracciones, pues como por ejemplo el de 1 un medio, o por ejemplo en decimales como 0.5, o en porcentajes, ¿verdad? Que sería 50 y con su respectivo signo de porcentajes. Entonces esa es una de las maneras en que vamos a encontrar los resultados, o de una manera en la que podemos nosotros expresar los resultados de probabilidades. Entonces, siguiendo con el tema, podemos ver que siempre vamos a tener varias opciones a elegir, varias opciones en cuanto a tomar un camino o tomar el otro, de acuerdo al grado de incertidumbre que presente el enunciado, ¿verdad? O el tema de investigación. Siempre debemos analizar, debemos estar cuerdos a la momento de estar leyendo los enunciados. Muchas veces tiende a confusiones porque no sabemos leer los enunciados, y eso provoca que al final pues demos resultados erróneos, ¿verdad? Otra de las cosas es que estos análisis se pueden realizar a nivel de campo, lo podemos analizar a niveles de laboratorio, siempre bajo condiciones controladas, ¿verdad? Son experimentos que nos ayudan a nosotros a poder estimar un valor probable. Entonces a esto nosotros este término lo vamos a conocer como experimento aleatorio. Y un experimento aleatorio no es más que toda acción o actividad que al repetirse un número determinado de veces bajo las mismas condiciones se registra un conjunto de posibles resultados. Entonces, al nosotros realizar un experimento en X repeticiones, tratamientos, dependiendo de lo que nosotros estemos realizando, efectivamente pues también vamos a tener esos posibles resultados. Y algo bien característico en el experimento aleatorio es que vamos a encontrar que esto se va a deber al azar, o sea, se va a deber a lo que vamos a conocer como aleatorio.
Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que analizar previo a entrar a lo que es probabilidades. Otra de las definiciones importantes es saber definir y saber encontrar en el enunciado lo que es el espacio muestral. Si ustedes han estado investigando, han estado revisando literaturas o viendo tutoriales en apoyo con otras personas que conozcan del tema, pues se habrán dado cuenta de que una de las cosas es saber encontrar y saber definir qué es el espacio muestral. Realmente los libros lo definen el espacio muestral como el conjunto de todos los posibles resultados. Algunos lo denotan con la letra S y en algunos otros casos pues está denotado con la letra E, pero podemos también encontrar en algunos otros casos que está denotado con una letra del alfabeto griego, que es la letra, bueno, sale un poquito distorsionado, pero la idea es esta, es la letra omega mayúscula, que se denota también como el espacio muestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esto? Siempre van a ser todos los posibles resultados, son todos aquellos resultados posibles que se puedan dar en ese experimento, ¿verdad? Otra de las cosas es que encontramos en la literatura que nos muestra, por ejemplo, el punto muestral o suceso elemental, que no es nada más que un elemento del espacio muestral. Entre estas definiciones también encontramos otros libros que definen evento o suceso y lo denotan con la letra E, que es una colección o un subconjunto de los puntos muestrales. Si vemos algo que sí quiero recalcar acá es que para que se logre comprender, es que hay en otros libros encontramos, por eso les digo que a la hora de la investigación encontramos distintos autores, distintas literaturas, que finalmente pues el objetivo es poder encontrar estas dos diferencias entre lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tema de probabilidades. Y lo que les decía, ¿verdad? Que espacio muestral se representa con la letra griega, que es omega, que en este caso es el conjunto de todas las muestras posibles, que lo que les decía, todos los posibles resultados que pueden ser extraídos de una población. En temas anteriores hemos definido lo que es una población, vimos el tema de qué es un muestreo y vimos todas estas cosas y nos damos cuenta que tiene mucha relación y que va vinculado, ¿verdad?, al tipo de análisis que estamos haciendo. Otra de las cosas, veamos la definición de evento, es que es un subconjunto del espacio muestral, o sea que es lo que deriva del espacio muestral. Más adelante vamos a ver unos ejemplos y lo vamos a ver por acá. Entonces, veamos entonces ejemplos de espacios muestrales y eventos. El enunciado dice: se elegirán presidente y secretario a partir de 4 candidatos. Y podemos darnos cuenta, los candidatos son Juan, Billy, Mildred y Astrid. En este caso, digamos, nos podrían estar preguntando ¿cuál es el espacio muestral del experimento? O nosotros tendríamos que estar preguntándonos a la hora de leer el enunciado de lo que nosotros estamos calculando para poder determinar el espacio muestral. Otra de las cosas que posiblemente tendríamos que preguntarnos o nos pregunta el enunciado es ¿cuál podría ser el resultado de la elección? ¿Cuál es el evento E en que una mujer es presidente y el secretario es hombre? Entonces vean que en el inciso C esta parte está condicionada, que lo más adelante lo vamos a ir explicando a detalle. Entonces veamos acá la respuesta a esta. Primero, en el inciso decíamos que el espacio muestral lo denotábamos como S, que es el espacio muestral, y decimos que en esto vamos a tener el primer evento o el primer suceso, ¿verdad? Que en el primer suceso tenemos
que puede ser Juan, puede ser Billy, Mildred y Astrid. En el segundo suceso tenemos que o puede ser secretario o puede ser presidente. Algo que hay que analizar también es que independientemente de que nos lo digan o no nos lo digan, es que vamos a encontrar dos hombres y dos mujeres, que los hombres están conformados por Juan y Billy y las mujeres por Mildred y Astrid. Entonces, ya al haber definido nuestro espacio muestral, podemos pasar al inciso B, que es todas las posibles combinaciones que nosotros podríamos utilizar. En este caso podríamos, por ejemplo, decir que Juan es secretario, que Billy es presidente, o que Juan es secretario y que Mildred es presidente, que Juan es secretario y Astrid es presidente. O podríamos hacer otras combinaciones donde Billy sea secretario, Juan sea presidente, Billy sea el secretario, Mildred sea presidente, Billy sea secretario y Astrid sea presidente. Haciendo todas las combinaciones que se puedan dar entre Juan, Billy, Mildred y Astrid, nos quedaría al final todas estas combinaciones. Al final, en el inciso C, nos dice que determinemos, en el caso de que sea el presidente una mujer, o de que el hombre sea secretario. Y en este caso encontramos solo las partes de combinación. Los voy a subrayar acá, que sería en el caso en el de que un hombre sea secretario y la mujer sea presidente, encontramos en esta parte de acá. En esta combinación de acá podemos encontrar a Astrid como presidente y a Juan como secretario. Entonces vemos que se cumple, que por una parte tenemos a una mujer que es presidente y a un hombre que es secretario. Y en las siguientes combinaciones encontramos nuevamente también a Astrid como presidente, a Billy como secretario, a Mildred como presidente, a Billy como secretario. Veamos entonces que estas combinaciones que se encuentran de acá son las que cumplen lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces tenemos a Juan, que es hombre y es secretario, a Mildred, que es mujer y es presidente, a Juan, que es secretario, y a Astrid, que es presidente y que a la vez, pues evidentemente, pues es mujer, ¿verdad? Entonces todas estas posibles combinaciones son las que responden el enunciado del inciso C. Regresemos y veamos. Dice, ¿cuál es el evento E en el que una mujer es presidente y el secretario es hombre? Lo vemos acá nuevamente, que estas son las únicas combinaciones que sí cumplen para formar el evento dado, ¿verdad? Entonces, ojo con esto para no tener problemas más adelante. Es de que, por ejemplo, acá veamos, dice Astrid es presidente, efectivamente es una mujer, pero no cumple en la siguiente parte, que el secretario tendría que ser hombre, y en este caso es Mildred, que es una mujer. Entonces por eso es que tengo esto enmarcado en esta parte de acá como no, porque no cumple, ¿verdad? Entonces prácticamente solo serían estos de acá, ¿verdad? Entonces eso sería un pequeño ejemplo para poder encontrar el espacio muestral, ¿verdad? Acá les dejo otro ejemplo. Esto lo pueden trabajar ustedes directamente por su propia cuenta. Es lo mismo, solamente es para que vayan aprendiendo el tema y para que se vayan familiarizando con las cuestiones de espacios muestrales y eventos. Vemos acá también lo que es espacios muestrales y eventos. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que dice: ¿cuántos y cuáles son los posibles resultados de que una persona gane o pierda al disputar 3 partidos de ajedrez? Enumerar los eventos del evento E, que consiste en perder exactamente, solamente entre paréntesis, una de las 3 partidas. Veamos.
Una de las formas de resolverlos es aplicando reglas multiplicativas. Dentro de su investigación ustedes habrán encontrado que existen un sinfín de métodos para poder resolverlo. Esta es una de las cosas que me gustaría que recalcáramos mucho y que hiciéramos énfasis en poder aprenderlo, ¿verdad? Porque es una de las formas de identificar y de poder aplicarlo en el análisis de probabilidades para poder determinar el espacio muestral, todas las posibles combinaciones que se puedan dar o todos los posibles resultados de ese experimento, de ese enunciado o de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, vemos acá dice ganar o perder sería un suceso. Otro suceso sería las partidas de ajedrez, que son 3 partidas. Entonces tendremos la partida 1, la partida 2 y la partida 3. Nos pregunta cuánto. Entonces la respuesta es 2 elevado al cubo, que esto es igual a 8, que son 8 posibles resultados. ¿Y cómo es que llegamos a esta conclusión? Para poder comprender de por qué o cómo es el análisis de esto, primero tenemos que comprender lo que son las reglas generales del conteo. En estas reglas generales del conteo nos dice que al asignar posibilidades, probabilidades, es necesario saber identificar y contar los resultados experimentales. 3 de las principales reglas de conteo son el principio de multiplicativo, las combinaciones y las permutaciones. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo porque estas reglas de conteo son las que nos van a determinar el espacio muestral. ¿Sí? Entonces es importante que lo podamos aplicar a cada una de ellas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cada una. Veamos acá, principio multiplicativo. El principio multiplicativo nos habla y nos dice que es la primera regla de conteo. Sirve principalmente para experimentos por pasos o de elementos múltiples. Si se desea realizar un experimento que consta de k pasos o elementos en donde el primer paso o elemento tiene n sub 1 resultados posibles, n sub 2 el segundo y n sub k el último. Entonces la cardinalidad n del espacio muestral del experimento está dado por, veamos acá la fórmula. Que es n mayúscula es igual a n sub 1 por n sub 2 por n sub k. Entonces veamos acá el primer ejemplo. Si una prueba de opción múltiple consiste en 5 preguntas, cada una con 4 respuestas posibles, de las cuales solo una es correcta, inciso A, ¿de cuántas formas diferentes un estudiante puede contestar las preguntas a elegir al azar la respuesta a cada pregunta? ¿De cuántas maneras un estudiante puede contestar las preguntas al elegir aleatoriamente las respuestas a cada pregunta y tener incorrectas todas las respuestas? Vean que para poder comprender este tipo de enunciado lo importante siempre es leer el enunciado completo primero y luego nos vamos por partes. Analicemos la primera parte. Dice, si una prueba de opción múltiple consiste, veamos acá, ya tenemos el primero, en 5 preguntas, cada una con 4 respuestas, y aquí vamos enmarcando todos aquellos datos que nosotros nos puedan servir. Dice, 4 respuestas posibles, de los cuales solo una es correcta. Esto es clave. Todos estos datos los anotamos
y podemos ir acá. Veamos. Dice inciso A. Podemos darnos cuenta que son 5 preguntas y que a cada pregunta corresponden 4 respuestas. Quiere decir que de las 4 preguntas, de las 4 respuestas que hay, solo una va a ser correcta. Entonces, lo que pregunta es qué tanto se combinan las preguntas con las respuestas. Podemos ver acá que para poder determinarlo utilizamos la fórmula y decimos que son 4 preguntas, son 4 respuestas en la primera pregunta. Acá son 4 preguntas, son 4 respuestas, perdón, con una pregunta. Nuevamente acá 4 respuestas con una pregunta, 4 respuestas con otra pregunta, 4 respuestas con otra pregunta y 4 respuestas con otra pregunta. Vean, porque acá nos dice que consiste en 5 preguntas, quiere decir que se van a combinar todas estas, y lo que nos está preguntando es cuántas posibles combinaciones pueden haber. Otra de las cosas, veamos que vemos esto de acá y nos damos cuenta que 4 por 4 por 4 por 4 es lo mismo que expresarlo en una forma con un exponente, ¿verdad? Que sería igual a 4 elevado a la 5, y esto nos da 1024 combinaciones. Bueno, sigamos con el otro ejemplo de acá. Nos dice, sigamos en esta parte, contestando el inciso B. Nos dice de cuántas maneras un estudiante puede contestar las preguntas al elegir aleatoriamente la respuesta a cada pregunta y tener incorrectas todas las respuestas. En el inciso B podemos decir que si existen 4 preguntas, de ellas 3 incorrectas y una buena, al quitar la buena, pues solamente nos van a quedar 3 respuestas incorrectas. Entonces lo que nos está pidiendo es la combinación de esas 3 respuestas incorrectas con cada pregunta. Entonces tenemos que por cada pregunta van a haber 3 respuestas. Acá tenemos una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. Quiere decir que por cada pregunta tenemos 3 respuestas, porque ya descartamos la respuesta correcta. Entonces eso es igual a expresarlo como 3 elevado a la 5. Y finalmente pues la respuesta al inciso B es n es igual a 3 elevado a la 5, que es 243 posibles combinaciones. Bueno, siguiendo con el ejemplo 2, nos dice: en un estudio para seleccionar plaguicidas, cada uno de 3 nuevas moléculas se prueban en 5 cultivos y 2 sistemas de producción diferentes. Si las pruebas se realizan una vez bajo cada uno de los distintos grupos de condiciones, ¿cuántas pruebas se necesitan? Vemos que acá nuevamente tenemos una aplicación de multiplicativo, porque se van a multiplicar las condiciones. Entonces veamos acá que en este caso sería las 3 nuevas moléculas, los 5 cultivos y los 2 sistemas. Todos estos serían las posibles combinaciones que puedan resultar. Para poder comprender eso, vamos a analizar lo que son permutaciones y combinaciones. ¿Sí? Otra de las formas bien fáciles de poder identificar y de poder ver todos los posibles resultados, todas las posibles combinaciones, es primero poder entender qué es una combinación y qué es una permutación, y poder afianzarnos o poder agarrarnos de herramientas o instrumentos que nos permitan a nosotros ver
cómo se están distribuyendo esos datos. Una de las herramientas que podemos utilizar es el diagrama de árbol. Seguramente lo vieron en el video de los que les había compartido previo a todos los ejercicios que tienen que realizar. Y habíamos hablado que el diagrama de árbol, pues en este caso lo vamos a definir como un diagrama de árbol. Es una representación gráfica que permite visualizar y determinar sistemáticamente los elementos del espacio muestral. Vean, pues, entonces vamos a tomar las cosas importantes acá. Primero es que un diagrama nos va a permitir visualizar. Quizás mentalmente a la hora de leer el enunciado en probabilidades se complique porque obviamente pues si no lo podemos palpar y no lo podemos ver, hace que nuestro cerebro no lo asimile. Entonces esta es una herramienta que nos permite visualizar, que lo podamos plasmar ya sea en la computadora, en un papel, poder plasmar cómo se están distribuyendo sus datos y determinar sistemáticamente. Prácticamente nos permite ordenar de una forma sistemática, ordenar los datos de una forma que podamos entender a cada elemento, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a obtener con eso? Vamos a obtener el espacio muestral. Y finalmente todo esto lo utilizamos en experimentos. Y el árbol o el diagrama de árbol tiene la siguiente forma. Que vamos a un ejemplo, ¿verdad? Que es a grandes rasgos podemos ver que se dividen por el primer evento, las fases, la segunda fase, y con todo esto que estamos viendo acá, este espacio muestral, el que estamos trabajando, nos va a ayudar a nosotros. Todo esto de acá, a la hora de poder trabajar con esto, nos va a ayudar a poder determinar probabilidad de que suceda un evento. Veamos un ejemplo. Para un experimento que consiste en lanzar una moneda y después lanzar una segunda vez si sale cara, pero si sale escudo en el primer lanzamiento, entonces se lanza un dado una vez. El diagrama del árbol sería el siguiente. Veamos qué es lo que nos está diciendo. Primero nos está diciendo que para un experimento que consiste, ¿en qué consiste el experimento? Consiste en lanzar una moneda. Si lanzamos esa moneda, vamos a tener dos posibles resultados, ¿sí? El primer resultado va a ser que obtengamos cara o que tengamos escudo, ¿sí? Bueno, y dice, y después lanzarla una segunda vez. Quiere decir entonces que ahorita nos encontramos en esta primera fase, primer resultado. Luego en la segunda vez que lo lanzamos, si sale cara, ¿qué dice? Si sale cara, pero si sale escudo en el primer lanzamiento, entonces se lanza un dado una vez. Quiere decir entonces que si nos sale cara, vamos a volver a lanzar la moneda en el segundo, en la segunda fase. Entonces en la segunda fase vamos a obtener nuevamente los resultados tanto de cara y escudo, pero en el caso de que salga escudo en el primer lanzamiento, vamos a obtener, al lanzar el dado de 6 lados, obtenemos estos resultados de acá: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Todo esto de acá que acabamos de terminar va a ser todos nuestros posibles resultados, el espacio muestral. Todas las posibles combinaciones las vamos a encontrar acá: cara con cara, cara con escudo. Acá vamos a obtener, si como es escudo, con el valor de 1 del dado, E con 1, E con 2, E con 3, E con 4, E con 5 y E con 6. Este sería entonces nuestro punto muestral. Bueno, habiendo hablado de esto, podemos decir entonces que el árbol
o el diagrama de árbol es una herramienta que nosotros nos permite visualizar. Otra de las formas de expresarlo, como lo vemos acá, en esta parte de acá, vemos que el espacio muestral, ustedes recordarán en primaria, en básicos, la forma de denotar un conjunto, que en este caso lo encerrábamos en llaves, ¿verdad? Y determinábamos todos los elementos en un conjunto o en una llave, ¿verdad? Entonces espacio muestral es igual al conjunto de cara a cara escudo, y E1, E2, E3, E4, E5 y E6, ¿verdad? Entonces podemos ver acá ahora sí lo que es permutaciones. La definición de permutaciones es un cambio de la manera en la que se disponen los elementos. Hace mención al canje de una cosa por otra. Esto es en definición de en sí la palabra, qué significa permutaciones. Pero otra de las cosas que podemos ver en lo que es permutaciones es que las permutaciones en matemáticas es la tercera regla en esta cuestión de probabilidades en estadística. Es la tercera regla de conteo que suele ser útil, y en este caso es una regla que nos permite calcular resultados experimentales cuando seleccionamos n objetos de un conjunto de n objetos. Está algo así como chino, pero lo vamos a ver acá. La fórmula de las permutaciones está dada como n factorial dividido n mayúscula menos n minúscula factorial. Podemos ver que n mayúscula va a ser el número total de elementos y n minúscula va a ser el número de posiciones que voy a escoger. Hay que tomar nota acá porque en algunos libros o algunos otros tutoriales o algunos otros materiales que pueden ustedes encontrar, la fórmula cambia. A veces la fórmula viene de esta manera, como lo pueden ver acá. Entonces, en algunos casos se denota a n como espacio muestral, pero en la fórmula, en el caso de nuestro, pues lo tenemos como el número total de elementos, el número total de elementos que se encuentran a estudiar, ¿verdad? Y el número de posiciones, que es n minúscula, es el número de posiciones que voy a yo escoger para poder determinar el número de combinaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos que solamente para que tomemos nota de esto, es que acá veamos qué es lo que cambia. Acá tenemos n mayúscula factorial, acá tenemos n minúscula factorial. En este caso podemos decir que n mayúscula es igual a n minúscula al utilizar esta fórmula, o al utilizar esta fórmula que está acá. Y podemos decir que n minúscula en este caso va a ser el número total de los elementos, y r van a ser los números de posiciones que voy a escoger. En este caso r va a ser igual a n minúscula de la primera ecuación. Entonces solamente lo dejo acá como nota, ¿verdad? De tomarlo en cuenta, porque en algunos casos pues las fórmulas viene de esta manera, y en otros casos pues viene como se presenta en este caso, ¿verdad? Entonces una nota importante es que las permutaciones, al hacer todas las combinaciones para determinar nuestro espacio muestral o todas nuestras posibles combinaciones, la posición que ocupa cada objeto o cada elemento que estamos analizando es relevante. Es decir, que lo mismo de n objetos seleccionados en orden diferente se consideran un resultado experimental también diferente. Es bien importante esto porque en las combinaciones es lo contrario, ¿verdad?
combinaciones. Otra regla de conteo útil es que permite algo bien importante acá, es que las combinaciones, si bien es cierto que en esta parte encontramos las permutaciones que también son combinaciones, se diferencia de que en este caso las combinaciones, el orden con el que se seleccionan los mismos de n objetos es irrelevante. O sea, que quiere decir que acá no importa la posición de cómo se combinan todos los elementos. Veamos, acá dice en las combinaciones el orden con el que se seleccionan los mismos n objetos es irrelevante, es decir, los mismos n objetos seleccionados en orden diferente se consideran como solo un resultado experimental. Veamos acá la fórmula. Acá la diferencia, pues obviamente que acá se le añade, es parecida a la fórmula de permutaciones, solo que acá pues le añadimos el valor de n factorial en este caso, en esta sección de acá. Por lo demás, pues la fórmula es similar, ¿verdad? Acá esto es lo único que cambia, esto es lo único, y en este caso es lo mismo, aplica las mismas definiciones que explicamos en la fórmula de permutaciones. Entonces, siguiendo acá con la presentación, vemos una nota importante. Cuando se hace un muestreo de una población finita de tamaño n, la regla de conteo para combinaciones sirve para hallar el número de muestras de tamaño n que puedan seleccionarse. Entonces, en este caso, nuevamente lo recalco, ¿verdad? Que esto nos va a servir a nosotros para determinar el tamaño de combinaciones que se van a seleccionar. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre combinaciones y permutaciones, ¿verdad? Entonces veamos el ejemplo. Acá dice: los 4 equipos favoritos para ganar un campeonato son Argentina, Brasil, Colombia y México. La pregunta es: ¿de cuántas maneras posibles podría disputarse la final? La segunda pregunta: ¿de cuántas maneras podrían ocupar los primeros 3 lugares? O sea, acá es bien importante poder analizar que esta pregunta de acá, al igual que esta, en una es irrelevante la combinación y en otra no, y es por eso que acá lo vamos a explicar. Veamos. Para empezar, dice: en la disputa final. Trabajemos el primer inciso. Nos dice que tenemos 4 equipos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor de n? Todos los elementos, ¿verdad? Si son todos los elementos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 equipos tenemos, ¿verdad? Tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia y tenemos a México. Son 4. Entonces nos dice de cuántas maneras posible podría disputarse la final. O sea que nos está preguntando en este caso de cuántas maneras se podría disputar el final. En este caso podríamos dar cuenta que acá ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula de combinaciones. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado de combinaciones? Nos dice, veamos acá, nos dice que en las combinaciones el orden con el que se seleccionan los mismos valores de n es irrelevante. O sea que acá no va a importar el orden. Entonces podemos ver acá nuevamente tenemos luego de cuántas maneras posibles podría disputarse la final. Evidentemente, pues en la final solo vamos a tener el equipo
equipo 1 y 2, o sea, solamente habrían solo dos equipos en la final. Por tanto, al tener solo dos equipos, entonces serían los valores de n, los valores que yo voy a tomar, ¿verdad? Entonces quedaría n es igual a 2 y pues ya teniendo todos estos dos datos, vean que es bien sencillo, ¿verdad? Al tener estos dos datos, sustituimos el valor de 4 acá, el valor de 2, y nos da que nos van a dar 6 posibles combinaciones. Veámoslo si lo hacemos por el diagrama de árbol. Podemos darnos cuenta que para empezar, ¿por qué solo hay 3 equipos? Porque uno de estos equipos pues evidentemente se va a ir descartando, porque solamente van a haber, cuando se hagan las combinaciones, solamente se va a combinar uno con los otros 3 equipos. Entonces sería, al combinar Argentina, nos queda con el equipo que esté acá, nos va a quedar Argentina, Brasil, Colombia. ¿Qué equipo quedaría acá? En este caso pues acá al inicio se combinaría con México, ¿verdad? Son sus posibles combinaciones, pero acá nos está pidiendo la final, ¿verdad? Entonces tendríamos que combinar. Primero, Argentina podrá disputar la final con México, podría disputarla con Brasil, Argentina, Colombia. En este caso Brasil podría disputarlo con México, Brasil con Colombia, y vemos acá Colombia con México, y nos podemos dar cuenta que el resultado va a ser, veamos, 3, 4, 5 y 6 combinaciones. Entonces nos damos cuenta que de esta manera podemos visualizar las combinaciones que se hicieron acá y comprobar que si realmente fueron 6 combinaciones. Veamos el siguiente inciso. Nos dice de cuántas maneras podrían ocupar los primeros 3 lugares. Los primeros 3 lugares, ¿qué nos dice el enunciado de permutaciones? Veamos acá. Nos dice que en este caso, veamos, permutaciones, veamos, dice que las permutaciones, el orden de la selección según la posición que ocupa cada objeto es relevante, que en este caso sí, a la hora de hacer las combinaciones, pues la posición que ocupe cada uno, pues sí va a ser importante, ¿verdad? Sí va a ser de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces acá, usando la fórmula de permutaciones, ¿por qué? Porque solamente pueden haber un primero, un segundo y un tercer lugar, ¿verdad? Entonces nuevamente, ¿verdad? Tenemos el valor de n, que son 4 equipos, ¿verdad? Argentina, Brasil, Colombia, México. ¿Cuántos vamos a tomar de ellos? Pues en este caso vamos a tomar 3, ¿verdad? Porque acá nos está diciendo que podían ocupar los primeros 3 lugares. Entonces decimos que el valor de esta n va a ser el valor de esta n va a ser 3. Valor de n mayúscula va a ser 4, ¿verdad? Entonces al hacer estas permutaciones o estas combinaciones donde sí importa el orden, donde sí es relevante, nos va a dar que vamos a encontrar 24 posibles combinaciones. ¿Y cómo quedaría? Veámoslo acá a la hora de hacer el diagrama de árbol, y veamos, nos quedaría
al hacer las combinaciones, si combinamos Argentina como primer lugar, Brasil en segundo y Colombia en tercero, podemos tener una segunda opción donde Argentina sea primero, Brasil sea segundo, México sea tercero, y así nos vamos ordenando a cada una de estas. El cuarto lugar pues queda determinado conociendo de antemano los primeros 3 lugares, ¿verdad? En este caso pues nos podemos dar cuenta que sí nos va a importar la primera, el orden, ¿verdad? Nos va a importar porque veamos acá, siempre hay un primer lugar, un segundo y un tercero. Ahora siempre nos va a interesar el orden que va a llevar, y viéndolo ya en el diagrama como tal, podemos verlo de la siguiente manera. Veamos acá, diagrama del árbol. Evidentemente al hacer la combinación podemos tener en un primer lugar, todos pueden tener la posibilidad de quedar en primer lugar. En primer lugar puede quedar Argentina, puede quedar también Brasil, puede quedar Colombia, puede quedar México. En segundo lugar ya no podemos tomar en cuenta Argentina porque obviamente pues quedó en primer lugar, ¿verdad? Ahí es donde nos damos cuenta lo importante de del uso de permutaciones y combinaciones, ¿verdad? En este caso, en segundo lugar, evidentemente podría ser Brasil, podría ser Colombia o podría ser México. Si nos pasamos por acá, veamos, en el caso de que Brasil sea en primer lugar, Argentina sería segundo, Colombia sería segundo, o Brasil y México sería segundo. En el caso de que Colombia sea en el primer lugar, pues nos quedaría en segundo lugar o Argentina, o Brasil, o México, y nos vamos también con México. Si México queda en primer lugar, Argentina queda en segundo. Otro caso podría ser que Brasil quede en segundo y Colombia quede en segundo, ¿sí? Para encontrar el tercer lugar, obviamente pues de aquí descartamos la posibilidad de que Brasil quede en tercer lugar, porque ya ocuparon el primer lugar, ya está ocupado, el segundo ya está ocupado, y ¿qué nos faltaría? Entonces el tercer lugar, o puede ser Colombia o puede ser México. En el caso de que veamos acá, si Argentina es primer lugar, Colombia es segundo, Brasil podría ser tercero y México tercer lugar, y así nos vamos con el resto de los que están acá y podemos encontrar todas las posibles combinaciones. Entonces al terminar con todas estas, veamos y determinemos cuántas posibles combinaciones se pueden realizar. En este caso podemos ver que se puede realizar una. Vamos a hacerlo con esto de acá. Vamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miren, ya llevamos la mitad. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 posibles combinaciones, ¿verdad? En este caso quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces por eso es importante poder identificar y poder ver la diferencia entre permutaciones y combinaciones, ¿verdad? Entonces vamos acá la fórmula nuevamente, ¿verdad? Y nos comprueba lo que acabamos de ver. Vamos a otro ejemplo acá, nos dice entre permutaciones y combinaciones, nos dice un investigador quiere seleccionar en forma aleatoria 5 de 10 personas disponibles para integrar un grupo de encuestadores. ¿Cuántos grupos diferentes de 5 personas es posible formar? Esa es la pregunta. Veamos. Primero tenemos que el valor de n de todo lo que vamos a obtener va a ser de 10. Los que vamos a obtener, ¿cuáles son los que vamos a
solamente vamos a seleccionar 5 personas, ¿sí? No importa las combinaciones, ese es otro detalle. Al no importar las combinaciones, ¿qué fórmula utilizamos? Bueno, utilizamos la fórmula de combinaciones. En este caso, como ya determinamos el valor de n mayúscula y el de n minúscula, sustituimos datos y nos pueden dar el siguiente resultado: 252 combinaciones. Y se determinó el espacio muestral. Vamos acá nuevamente recordar esto, ¿verdad? Que las fórmulas para un caso van a estar dadas como esta de acá, ¿verdad? O como la que nosotros tenemos. Es la misma fórmula, lo único que cambia es la expresión, ¿verdad? Se los pongo ahí porque a veces uno lo encuentra diferente en otros libros. Entonces, siguiendo con esto, otra de las cosas, otro de los temas que tuvieron ustedes que haber investigado en esto es el tema de teoría de conjuntos. Pues en este caso no voy a tal vez enfatizar tanto que es un conjunto ni cosas por el estilo, sino aprender a leer toda la simbología que se utiliza y las cuestiones para poder entender los ejercicios que están en el folleto, ¿verdad? Uno de los primeros principios es que el complemento de un evento A denotado por A barra o A' es el conjunto de los resultados de el espacio muestral. Creo que esto ya lo estudiamos, el espacio muestral, que no están en A'. Otra de las cosas es que este omega de acá lo vamos a ver en teoría de conjunto, lo vamos a ver como el conjunto universo, ¿sí? Esas son cuestiones que ustedes vieron en primaria, ¿verdad? Y es una forma de poder visualizar cómo se distribuyen las probabilidades. Por ejemplo, acá en primaria recuerdan ustedes que siempre habíamos un cuadro y a este cuadro le íbamos a llamar el conjunto universo. Entonces estas cuestiones nuevamente pues las vemos que tiene aplicación. Abrimos un conjunto, por ejemplo A y el conjunto B. ¿Qué nos está diciendo acá? El complemento de un evento A denotado por A complemento. Quiere decir entonces de que esto de acá se lee como A complemento, o se puede también expresar de la siguiente como A' con esta comida acá, que también se lee como A complemento, que es, suponiendo ustedes que ustedes tienen un evento A y es por ejemplo este evento está conformado por ejemplo en el caso de los eventos de una moneda, por ejemplo evento A que salga cara, evento B que salga escudo. Entonces el complemento del evento A va a ser, por ejemplo, si el evento A es cara, entonces tendríamos que sumarle el complemento del evento A. Entonces veamos acá, vamos a ver otros pequeños, vamos a ir ampliando poco a poco esto. Entonces vemos otro de los principios es que también la unión de dos conjuntos A y B son denotados como AU B, que se lee como A unión B, y también leídos también cuando nosotros leemos el enunciado, cuando vemos que el cognitivo es O, entonces automáticamente nos está diciendo que es A unión B. Entonces es el evento que consiste en todos los resultados que están en A o en B, o de ser posible en ambos eventos. Esto es bien importante porque a la hora de leer, el ejemplo que podría darles es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos y decimos, y supongamos que se pregunta en el salón, ¿cuántos hombres o mujeres existen en el salón o hay en el salón? Podríamos decir que si fueran 20 alumnos, o hay 10 mujeres
o 10 hombres. Entonces estamos dividiendo al conjunto o el espacio muestral que nosotros tenemos. Otra de las cosas que podemos ver, la intersección de dos eventos A y B, denotado por A, y tenemos esta como U invertida, que al finalmente ustedes se podrán dar cuenta dentro de su investigación que esta se lee como A intersección B, y leída sería A y B, que es el cognitivo lógico que vamos a utilizar en el enunciado. Cuando ustedes vean este cognitivo, va a ser lo que va a determinar qué tipo de fórmula vamos a utilizar. Es el evento que considera todos los resultados que están tanto en A como en B, ¿sí? Esto es bien importante porque a veces cuando, por ejemplo, si preguntamos en el salón, nuevamente el ejemplo del salón, si preguntamos cuántos hombres y mujeres hay en el salón, la pregunta ahí es incorrecta, ¿verdad? Porque no puede haber un hombre y mujer al mismo tiempo, o sea, o es hombre o es mujer. Por eso es que se diferencia esto de acá, este enunciado con este, porque ese cognitivo o nos da dos opciones y obviamente pues nos da la unión de esas dos opciones, pero en este caso solamente nos da el cognitivo y solo nos da o es uno o es el otro, ¿verdad? Entonces vamos a seguir acá. En teoría de conjuntos lo vamos a ver como en diagramas. Ustedes pueden darse cuenta en uno de los ejemplos que se pusieron en la hoja de ejercicios, es que se utilizan diagramas de Venn, y podemos ver, por ejemplo, que en la teoría de conjuntos tenemos la utilización del diagrama de Venn de los eventos A y B. Se podría denotar de la siguiente forma, ¿verdad? Es lo mismo, les decía que ese era el espacio de todo acá, que sería el conjunto universo, el conjunto A y el conjunto B. Se utilizan diagramas de Venn para poder determinar probabilidades. Esa es una forma de poder también hacer los cálculos de probabilidades, y a la hora de hacerlas, pues, la utilización de fórmulas no nos da mentalmente. Entonces podemos utilizar estos diagramas que finalmente cumplen con la función de poder comprender a profundidad el tema de probabilidades. En este caso veamos el inciso B. La región sombrada sería A intersección B, que sería todo lo que está en A, todo lo que está en B, solamente los que conforman tanto elementos de A como elementos de B, que sería esta parte sombreada que está acá. Y tenemos la región sombreada en el inciso C. La región sombreada es A unión B, quiere decir que todos los elementos que están en A y en B se unen y forman un solo conjunto. Vemos otro por acá, vemos la región sombreada va a ser A complemento. Todo lo que no pertenece a A, aquí es donde vemos lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver un poquito mejor que el conjunto A, para poder encontrar el complemento del conjunto A, va a ser todo lo que no está en A, que en este caso todo lo que no está en A va a ser toda esta parte sombreada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos algo que vamos a seguir estudiando, que es lo que son eventos mutuamente excluyentes. Todo esto amarra, todo lo que acabamos de ver ahorita amarra a lo que es el tema de eventos. Todo esto de acá amarra lo que es eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Y saber poder utilizar cada una de estas para el cálculo de probabilidades. Entonces, regresando acá al tema, podemos ver esto. En teoría de conjuntos, otro de los principios puede ser, primero, las probabilidades
de los eventos están sujetas a ciertos principios. Primero, la positividad. La probabilidad siempre será positiva. Quiere decir que la probabilidad de A va a ser mayor o igual que 0, pero una probabilidad jamás puede ser una probabilidad negativa. O sea, no nos puede dar valores menores a 0, ¿sí? Quiere decir entonces, como ustedes vieron en el ejemplo anteriormente, si utilizamos fracciones o utilizamos decimales, el límite va a ser 0 y vamos a llegar hasta 1. Todos los valores que conforman de 0 a 1 van a ser los valores de la probabilidad. Entonces vemos acá otro de los principios, es la complementariedad, que no es nada más que el complemento. Si tenemos, por ejemplo, si A complemento es complemento de A, o sea que A va a ser igual al conjunto universo menos A, que sería el conjunto A. Entonces esto es bien importante porque esto nos va a ayudar a poder hacer cálculos de probabilidades. Entonces sería bueno que tuvieran su formulario ahí para poder hacer los cálculos y que para que el examen que se va a realizar no les vaya a costar, ¿verdad? Otra de las formas de representarlos es que la probabilidad es probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. O sea, estos dos ejemplos de acá son las mismas fórmulas, solo que son dos formas distintas de expresar la complementariedad. Entonces esto es bien importante que lo vayamos adjuntando ahí a nuestro formulario. Y otra de las cosas es que vamos a ver el otro principio. El otro principio es probabilidad de unión. Veamos acá. La probabilidad de unión la vamos a conocer como la ley aditiva. Si dos elementos de A y B son eventos mutuamente no exclusivos o disyuntivos, entonces utilizamos esta fórmula de acá. Acá vamos a ver algo bien importante, que es la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección B. Entonces si regresamos a los diagramas, van a ver que esto mismo que está acá es lo mismo que está representado en los diagramas de Venn. Lo vamos a ver acá, ven, es lo mismo. Nos dice que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B nos va a dar la probabilidad de A unión B. Entonces, que es la fórmula que está acá. Entonces otro de los principios es que un evento nulo, o sea sin resultados, puede suceder únicamente cuando A intersección B sea igual a 0. O sea, quiere decir que cuando no va a haber una interacción entre un conjunto y el otro conjunto. Y esto significa que son eventos mutuamente excluyentes. Entonces vamos a verlo acá, que eventos no excluyentes son aquellos que en un determinado punto se relacionan, ¿verdad? Vemos el conjunto A en un determinado punto se relaciona con el conjunto B en un conjunto universo. Vemos acá eventos excluyentes, es que en ningún momento estos dos conjuntos se van a tocar, no va a haber una interacción entre estos dos. ¿Y cómo le llamamos esa interacción? Le llamamos A intersección B. Entonces si nos damos cuenta que acá no hay ni una interacción, entonces esa es la razón. Una de las formas de identificar los eventos mutuamente excluyentes: primero, eventos no excluyentes son aquellos que en algún momento determinado se interaccionan, y esa interacción la conocemos como A intersección B. Y los eventos excluyentes son aquellos que cuando A del conjunto A y el conjunto B nunca se van a relacionar.
Entonces, otro de los principios, y creo que este es uno de los fundamentales porque este es el que amarra a uno de los temas de investigación, que era el teorema de Bayes. Hay otros temas todavía como regla de Laplace o otros autores, ¿verdad? Que, por ejemplo, acá nos dice la probabilidad condicional. La condicional habla, o más que todo refiere cuando un evento sucede pero que depende del otro, ¿sí? Es más que todo eso, dependencia de uno del otro. Entonces decimos que si P, A, esto de acá se lee como, esta fórmula de acá la vamos a leer como la probabilidad de A dado esta barrita que está acá, dado que ocurrió B, representa la probabilidad, vean acá, representa la probabilidad del evento A dado que el evento B ha ocurrido. Entonces la probabilidad de A y B ocurren simultáneamente. Y la fórmula de la probabilidad condicionada es esta de acá, lo que les decía. La probabilidad de A dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Y vean que esto es importante en esta fórmula porque esta fórmula a veces la utilizamos en cuadros de doble entrada, que son en uno de los ejercicios que ustedes pudieran haberse dado cuenta en el que proporcioné. Están más o menos unos cuadros acá. Por una parte tenemos sus eventos de un suceso. Por acá tenemos, por acá no salió tan recto, pero la idea es esta. Tenemos acá un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Donde por este lado, por ejemplo, tenemos los alumnos de alguna carrera y por este lado tenemos hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuadros podemos aplicar esta fórmula porque se está condicionando a partir de un evento, ¿sí? Entonces, siguiendo acá, algo bien importante es que acá solamente vamos a estimar una probabilidad en función del número de eventos probables, y a eso es el que ustedes hasta el momento han estudiado, que es el método clásico. Que el método clásico, como ustedes lo vieron en el primer video de probabilidades, nos decía que la probabilidad de A va a ser el número de resultados esperados partido el número de resultados probables. Entonces esta probabilidad esta es la más sencilla, es la más clásica, es una de las probabilidades más sencillas que podemos aplicar. Y siguiendo con lo que son funciones, son fórmulas de teoría de conjuntos, decimos que en la ley aditiva, esa es una de las, regresando otra vez a los principios que estábamos hablando, vamos a tener dos, la ley aditiva, la ley multiplicativa. Vamos a hablar primero de esos dos. La ley aditiva de la probabilidad se utiliza para determinar la probabilidad de una unión entre dos eventos. Eventos no excluyentes los vamos a denotar como la probabilidad del evento A unido a la probabilidad del evento B, o lo que es de otra forma, leerlo más sencillo, es la probabilidad de A, lo voy a marcar acá, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y acá vemos la otra. Esta fórmula la vamos a utilizar para eventos no excluyentes y esta la vamos a usar para eventos excluyentes. Entonces esto es bien importante porque en los cognitivos nos vamos a poder dar cuenta de en qué se usan algunos y en qué se usa el otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en eventos excluyentes, para la probabilidad de eventos excluyentes, la probabilidad de A unión B va a ser solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B cuando son eventos excluyentes. Entonces, para poder ir entendiendo y comprendiendo un poco lo que son estos
Este tipo de probabilidades lo vamos a ver acá. Fórmulas de teoría de conjuntos nuevamente. Vamos a diferenciar entre la ley aditiva y la ley multiplicativa. Ley multiplicativa, mientras que la ley aditiva de la probabilidad se utiliza para determinar la probabilidad de unión entre dos eventos, la ley multiplicativa se usa para determinar la probabilidad de una intersección de dos eventos. Entonces esa es la diferencia prácticamente entre la ley aditiva y la ley multiplicativa. Vemos acá sus fórmulas, que aunque parecieran iguales, ¿verdad? Pero tiene su aplicación y tiene su diferencia. En este caso va a ser cuando esos dos eventos, los dos sucesos que estamos estudiando, van a ser dependientes, o sea, quiere decir que un evento depende del otro, o cuando un evento es independiente, o sea, que uno no va a depender del otro, y se lee como probabilidad, en este caso, probabilidad de A y B. En este caso también lo vamos a encontrar como probabilidad de A intersección B, que va a estar denotado como una U invertida. Entonces lo voy a poner acá para que lo puedan ver más o menos. Nuevamente recalcando acá, probabilidad A, intersección B. Entonces, y no es nada más que probabilidad de A multiplicado por la probabilidad condicionada, que en este caso sería la probabilidad de B, dado que ocurrió el evento A. Entonces, esta es una de las formas de poder analizar esto, y es que para la teoría de conjuntos, diferenciar entre uno y el otro. Vamos a regresar acá, veamos. Tenemos entonces, recapitulando todo esto de acá, tenemos la ley aditiva y la ley multiplicativa. Ahora, en la ley aditiva vamos a encontrar eventos no excluyentes y eventos excluyentes. En la ley multiplicativa vamos a encontrar bueno, siguiendo entonces con esto, perdonen que me trae un poquito por acá, pero bueno, siguiendo con las cuestiones de teorías de conjunto, de verdad, decíamos entonces que para aplicar las leyes, estas cuestiones acá de ley aditiva, decíamos que en la ley aditiva vamos a tener eventos no excluyentes y eventos excluyentes. En ley multiplicativa vamos a tener eventos dependientes y eventos independientes. Entonces, siguiendo con esto, podemos decir que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que si un evento sucede, significa que el otro no puede suceder. Entonces, en la ley aditiva, donde hablamos de eventos mutuamente excluyentes, decimos que son aquellos que si un evento sucede, significa que el otro no puede suceder. Veamos acá el ejemplo. Suponiendo que tenemos un evento A o un suceso 1, que recuerden que evento y suceso pues es lo mismo, ¿verdad? Un evento A, que sería el suceso número 2, decimos que A y B son sucesos o eventos si la interacción de A y B son 0, no hay un intermedio, o sea que no va a haber algo intermedio. Un ejemplo clásico es
el de las monedas, ¿verdad? Que tenemos tanto cara como escudo. Tenemos entonces, si el evento A es que salga cara y el evento B es que salga cruz, entonces podríamos decir que en este caso es un evento excluyente porque nunca podrá salir cruz, y si sale cruz nunca podrá salir cara. O sea, si al salir una, evidentemente pues el otro resultado es imposible que se pueda dar, ¿verdad? A eso es a lo que hace referencia la cuestión de eventos mutuamente excluyentes. En este caso, eventos excluyentes van a ser aquellos que en ningún caso pues va a salir este y que salga el otro resultado. Simplemente o sale uno o sale el otro resultado, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones principales de lo que es eventos excluyentes. Entonces podemos decir, notas importantes: en la probabilidad, los eventos mutuamente excluyentes son claves para la probabilidad. Para poder determinar la probabilidad de eventos, la probabilidad en dicho espacio muestral o experimento, lo que estemos realizando, esto es importante para poder analizar el enunciado, ¿verdad? Y recordando nuevamente, ¿verdad?, que la probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces veamos otro ejemplo de la moneda cara y escudo. ¿Qué posibilidades tenemos ahí? Tenemos una posibilidad de 50-50, ¿sí o no? Si tenemos una posibilidad de 50-50, quiere decir entonces que, en este caso, esto de acá solo lo puse como ejemplo, ¿verdad? De cómo lo usamos: diagramas, conjunto A, conjunto B y el espacio muestral, ¿verdad? Entonces tenemos acá probabilidad de A unión B más la probabilidad de es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, si la probabilidad de A, si sale cara, si lanzamos una moneda, vamos a tener una de 2, ¿verdad? ¿Y qué es una de 2? Es un medio. Y la probabilidad de B también será una de 2, que al final sería el 50%. Entonces, para poder calcular la probabilidad de A unión B, es como que estos dos conjuntos, al unir las dos probabilidades, ¿qué nos va a quedar? Probabilidad A unión B, o sea, la probabilidad de que salga cara es del 50% y la probabilidad de que salga B va a ser del otro 50%. Por tanto, al sumar las dos probabilidades nos van a dar el 100% de las probabilidades, que lo podemos denotar como 0.5, que es igual al 50%, y 1, que es el 100%, ¿verdad? Entonces, en eventos no excluyentes, decimos que son dos o más eventos, no son excluyentes, o conjuntos, cuando es posible que ocurran ambos casos. En este paso podemos decir que en este caso podemos diferenciarlo del anterior, ¿verdad? Que el anterior nos decía que nunca van a salir los mismos resultados, o sale uno o sale el otro. En este caso, pues, cuando son eventos no excluyentes, nos puede dar ambos resultados, o uno o el otro también, ¿verdad? Esa es una de las características, y esto no necesariamente indica que estos eventos se forman simultáneamente, pueden ocurrir en X tiempo, ¿verdad? Entonces, las fórmulas y sus conectivos lógicos, esto de acá es importante para en el momento que nosotros estamos leyendo el enunciado, porque a la hora de leer el enunciado es importante para poder entender qué es lo que voy a aplicar, o una intersección o una unión, ¿verdad? En eventos no excluyentes tenemos estas fórmulas, ¿verdad? Tenemos probabilidad de A unión B, que es igual a la probabilidad A más la probabilidad B menos la probabilidad de A intersección B. Y en eventos excluyentes, nuevamente la fórmula, probabilidad de A unión B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B.
Los conectivos lógicos, al utilizarlo en los enunciados, es esto de acá. Decimos que el conectivo lógico o corresponde a la unión, o sea que si nosotros leemos en el enunciado, si nos dice la probabilidad de este evento o este evento, corresponde a una unión, nos está hablando directamente de una unión, y si nos está hablando de una unión, quiere decir entonces que vamos a utilizar la probabilidad de A unión B, ¿sí? Siempre vamos a utilizar estas, y después tenemos que identificar si es excluyente o no excluyente. Entonces esto de acá lo vamos a ver en un ejemplo luego de esto, pero esto es importante, el conectivo a la hora de leerlo. Si nos dice la probabilidad de A o la probabilidad de B, entonces este conectivo lógico nos va a indicar qué tipo de fórmula vamos a utilizar. El conectivo lógico y corresponde, por ejemplo, nos dice la probabilidad de B y la probabilidad de A, entonces nos está definitivamente acá nos está anunciando que va a ser una intersección en teoría de conjuntos, y esa la vamos a denotar como I, que va a ser igual a esto de acá, una intersección. Entonces estos conectivos son importantes a la hora de leer los enunciados. Veamos este ejemplo de acá. Nos dice: sea A el suceso de sacar un as de una baraja de 52. Hay ejercicios que dicen, por ejemplo, de una baraja española o de una baraja inglesa. En este caso, cuando habla de una baraja de 52 cartas, es porque es una baraja inglesa, y cuando habla de una baraja de 42 cartas es porque definitivamente va a ser una baraja de española, ¿verdad? Y va a depender de qué es lo que estemos analizando, ¿verdad? Y nos dice entonces: sea A igual al suceso de sacar un as de una baraja de 52 cartas y B igual a sacar una carta corazón rojo, nos dice: calcule la probabilidad de obtener as o corazón, que es lo importante, por eso lo marqué acá. Vean, lo enmarqué con color azul para que ustedes lo pudieran ver bien. Y es esto, veamos las cartas. Tenemos 52 cartas, tenemos 1, 2, 3, 4 cartas de diferentes corazones, espadas, diamantes y el trébol, ¿verdad? Si tenemos 4 multiplicado por cuántos niveles hay, vamos a tener del 1 hasta el 13, porque para los que pues han jugado alguna vez cartas sabrán que está del A, que vale el valor de 1 hasta el 10, y luego tenemos J, que es el valor de 11, Q, que es el valor de 12, y el K, que es el valor de 13. Entonces tenemos 13 cartas con corazones, tenemos 13 cartas con espadas, tenemos 13 cartas con diamantes y tenemos 13 cartas con tréboles, ¿verdad? Entonces, para poder definir el espacio muestral, ¿cómo lo hacemos? Ley multiplicativa, ¿verdad? Que sería en este caso 3 por... Vamos a ver acá. 13 niveles por 4 tipos de cartas. En este caso nos da un espacio muestral de 52 cuartas. Entonces nos podemos dar cuenta entonces que sí estamos ya empezando a utilizar esto. Pues es que fuimos paso por paso para poder entender todos estos principios. Luego tenemos entonces 12 niveles y tenemos desde acá 4 tipos de cartas. ¿Qué podemos decir con esto? Es que vean, pues de este lado podemos tener solo corazones independientemente del valor que tenga cada carta, y de este lado por acá vamos a tener 4 tipos de cartas, que en este caso pues todas son del mismo valor. Este es as, este es as, este es as y este es as. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Nos dice: calcule la probabilidad de obtener as o corazón. Quiere decir entonces de que tenemos que ver la intersección de estos dos eventos. ¿Cuál es el evento A? El evento A es que sacar un as.
acá tenemos un as, acá tenemos un as, acá tenemos un as y acá tenemos un as. Luego nos dice que el otro evento es sacar una carta de corazón rojo. Entonces tenemos corazón rojo, tenemos el de 2 de corazones, el de 3, el de 4, el de 5, el de 6, el de 7, el de 8, el de 8, el de 8, el de 9 y el de 10, y así hasta llegar hasta acá, ¿verdad? Entonces esto de acá es importante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que ya determinamos los dos tipos de eventos. ¿Dónde es donde se unen estos dos? Es acá, vean. Acá hay una intersección, vean. Acá es as y a la vez es corazón, ¿sí? Entonces, al haber determinado esto, podemos decir entonces que el cognitivo lógico, ¿qué va a ser? O. ¿Y qué dijimos que era el cognitivo lógico de O? Habíamos dicho entonces que si es el cognitivo O, íbamos a decir que es un evento no excluyente. Al ser un evento no excluyente, determinamos todas las posibles probabilidades. Una primera probabilidad es que al seleccionar las cartas solamente tengo 4 ases. 4 ases de 52 cartas. 4 ases de 52 cartas. Vamos acá nuevamente. Tenemos 4 ases de 52 cartas. Otra probabilidad es que de la probabilidad de B es que tengamos 13 posibles resultados de que nos salga corazón de 52 cartas. Y una intersección entre A y B, solo una, que era el as de corazones, ¿verdad? Solo una vez nos puede salir esa, no hay otra. Entonces sería una de 52 cartas. Ahora sí, calculando la probabilidad que nos están pidiendo, podemos decir que utilizamos el cognitivo O, que sería probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. O sea que tendríamos que sumar esto más esto menos la probabilidad de la intersección, ¿verdad? Entonces esto nos va a quedar como otra forma de expresión. Vean que es la misma fórmula, solo que está expresada de otra manera, pero es lo mismo. Y nos quedaría de la siguiente manera: probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de 4 dividido entre 52 más 13 dividido entre 52 menos 1 dividido entre 52, y eso nos da que la probabilidad de A unión B es de 0.30, que eso equivale al 30%. Quiere decir que al escoger una carta de las 52 cartas que hay, yo tengo el 30% de posibilidad de que me salga un corazón, o que sea un corazón o que sea un as. Ese sería el ejemplo de la aplicación de probabilidades utilizando los cognitivos. Eso es bien importante, porque con los cognitivos es que vamos a poder trabajar. Entonces hasta aquí llegamos con estos ejemplos. Voy a estar tratando la manera de seguir otros ejemplos directamente de aplicación, entonces estén pendientes con ellos. Solamente quería explicar cómo es que cada tema amarra a uno con el otro y la aplicación que tiene con cada uno de ellos, ¿verdad? Espero que les haya servido, y solamente sería todo por el momento, ¿verdad? Entonces, feliz tarde.